Cristian, bienvenido. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo buenos días, ya sé. ¿Qué tal vamos a empezar? Bueno, vamos, lo que vamos a necesitar para el día de hoy, bueno, no sé si tendrán ustedes, van a hacer unos relés y el multitest. Eso es lo que vamos a necesitar para el día de hoy. Entonces, es que mientras que viene el Derly, si hay relés, pues está bien, y si no, pues solo con el multitest, por favor. Profe, yo sí tengo relés, pero el multitester no lo tengo. Ah, Porque el último día lo presté y pues eso. bueno. Vale. Va, entonces vamos a hacerlo, ahí sí que lo vamos a conocer. Vamos a esperar vamos a dar unos 2 minutos esperando que se conecte el Derby. Derley, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Fíjese que vamos a necesitar para el día de hoy, si tienen, si no, no, lo que son relés y el multitester, si lo tuvieran a la mano, por favor. Me dice si tiene los dos o si no tiene ni uno o si tiene alguno. No tengo ninguno, profe. Va, está bien, está bien. Bueno, entonces se recuerdan que prácticamente lo que es un relé, vamos a estar viendo esto para empezar. Lo que es un relé es, ¿sí está grabando? Sí está grabando. Prácticamente es un electroimán, ¿verdad? Un electroimán que va dice que a jalar una plaquita haciendo contacto. Y yo no recuerdo que les había sí les había, en la clase pasada de automatización, creo que sí les mostré cómo era el relé, ¿verdad? Vamos a ver si no lo voy a proyectar. Aquí está, ¿vean? Es un electroimán. Es un electroimán que funciona, dice que por medio de una bobina y un núcleo. Entonces, al conectar ese electroimán, lo que nosotros vamos a hacer es jalar la, esta parte metálica, la vamos a traer y va a hacer contacto con el otro, con el contacto. Entonces, por eso quería que tuvieran ahí sí que el multitester, porque, bueno, a veces pasa, voy a dejar de compartir. A veces pasa que, digamos, nosotros podemos saber, digamos, que el relé tiene bobina, que tiene un contacto común, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. ¿Qué significa normalmente abierto y qué significa normalmente cerrado? Normalmente cerrado indice, y por eso ahí sí que no preparé lo que es documento para el día de hoy, porque prácticamente es práctica, ¿verdad? Pero ahí sí que para que ustedes tengan la definición, ¿verdad? Un contacto normalmente cerrado es que si la bobina no está conectada, ahí sí que permanece, permite el flujo, pues es así, está cerrado. El contacto normalmente abierto dice que va a estar, ahí sí que abierto, media vez la bobina esté desconectada. Si la bobina es conectada a una fuente, va a pasar a cerrarse. Va a pasar a cerrarse. Entonces, por eso les quería pedir, ¿verdad? Que tuvieran el multitester. Dice que darle, ahí sí que más funciones, ¿verdad? Porque a veces lo único que nosotros medimos con el multitester es voltaje
intensidad. Y lo demás lo dejamos, ahí sí que, pues así, que saben ni para qué sirve. Entonces, hoy lo que les voy a enseñar es utilizar vean, esta función. Continuidad y ohmios. ¿Qué significa continuidad? Pues vean, si yo produzco, por decirles así, un cortocircuito, vean, y ahí sí que vean y escuchen. Ese sonido me indica que lo que yo estoy ahí sí que conectando está unido, que no hay, ahí sí que no hay nada de aislante de por medio. Les voy a dar otro ejemplo, vean. Vamos a utilizar esta tijera, vean. Yo lo coloco en un lado y lo coloco del otro lado, vean. Eso es lo que nos indica a nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando no sabemos, porque bueno, aquí tal vez a ustedes les pasó, ¿verdad? ¿Cuál es la bobina, cuál es el contacto común y cuál es el normalmente cerrado? Entonces se utiliza esa función del multitester, continuidad y resistencia. Entonces empezamos, ¿verdad? Lo ponemos así. Eso sí, debe estar, el relé debe estar desconectado, no puede estar conectado, porque si está conectado y nosotros ahí sí que hacemos un cortocircuito, vamos a dañar ya sea la batería o ya sea el propio multitester. Entonces, como le digo, ¿verdad? Ustedes lo colocan en las patitas y ven si les mide algo. En este caso, pues a mí no me midió nada. Va, le voy a dar vuelta. Le voy a dar vuelta y permítanme que sí cuesta un poquito. Doy la vuelta y me está midiendo resistencia. Entonces, esperen, voy a medir la resistencia y lo voy a congelar para que ustedes vean que no es cierto. Para que vean que es cierto, querido. Miren la pantalla, está marcando un 1, o sea que no hay nada. No hay nada. Ahora vean. Voy a... Vean. Ahí yo estuve midiendo el resistencia. Yo estuve midiendo resistencia. Entonces, ya puedo saber que estos dos contactos, vean, es que no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Voy a conectar el teléfono, tal vez la cámara del teléfono sea mejor. Entonces, ahí creo que se ve mejor. Va, entonces miren, ahí yo puse congelada. No sé si escucha, si se escucha. Si escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vean, ahí yo marqué lo que es la bobina. Entonces ya puedo decir que es la bobina. Entonces me quedan disponibles este contacto y este del medio, vean. Este del medio me quedan libres. Estos dos, repito, estos dos me quedan libres y este. Entonces, estos son los contactos. Normalmente, pues el que está, ahí sí que es solitario, pues es el común. Vamos a ver entonces si es cierto. Yo lo coloco con uno de las patitas. Espero que me puedan ver ahí. O sea, voy a quitar eso. Bien, listo. Lo coloco en una de las patitas. Vamos a ver. Voy a utilizar. Vamos a ver. Aquí. Ahí está, ahí sí me van a ver. Vean, yo entonces voy a ahora saber cuál es el contacto normalmente cerrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a colocar. Vean. No me midió nada. No hizo ruido. Entonces no es ese. Entonces pasamos al otro. Vean. Ya podemos decir que este es el contacto normalmente cerrado. Ya podemos decir que ese es el contacto normalmente cerrado. Y el otro es el normalmente abierto. Ahora vamos a empezar a hacer los ejercicios. Voy a dejar de compartir acá.
Vale. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Vamos a necesitar, déjenme ver, permítame, ahí está. Vamos a necesitar, obviamente, una batería. Vamos a necesitar lo que es el, el contactor y vamos a necesitar también pulsadores. ¿Para qué? Para conectar y desconectar. Vamos a necesitar pulsadores y ¿dónde está? Es pasivo, output, input. Aquí está, ¿vean? Ahorita vamos a trabajar con el normalmente, con un contactor simple, perdón, con un relé simple. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean. Si yo conecto la fuente de energía directamente, miren lo que va a pasar. Atención a eso. Préstenle mucha atención a lo que va a pasar con... No sé, no sé. No puedo seleccionar. Vean, presten mucha atención a lo que va a pasar acá. Cuando yo cuando yo corra el programa. Presten mucha atención. Vean. Miren. ¿Vieron ese cambio? ¿Vieron ese cambio? Profe, yo no logro ver todavía que estoy compartiendo pantalla. No. Ah, entonces. Vale, entonces. Yo igual no miro nada, profe. ¿No? Ahí. ¿Y ahí? Ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Ya. Bueno, entonces voy a empezar otra vez desde cero. Permítame, entonces, ¿dónde está? Espérame. ¿Dónde estoy? Bueno, como les dije, vamos a estar trabajando ahorita solo con eh, con un relé simple. Me dicen si se viene a la pantalla y si no, me avisan, por favor. Vale, entonces lo voy a conectar directamente a la fuente de alimentación y van a ver qué es lo que va a pasar. Vean, presten atención a esto, lo que les decía, vean, a esto. Presten atención a la acción que va a ocurrir aquí. Vean, miren, ¿vieron ese cambio? Miren, ¿sí logran visualizar ese cambio? Sí, sí. ¿Sí? Va. Entonces, sabiendo eso, vamos a utilizar los pulsadores. Entonces, vamos a conectar un normalmente cerrado. ¿Por qué un normalmente cerrado? Porque ese nos va a servir para, dice que para desconectar, cuando nosotros ya no necesitemos. Y el normalmente cerrado lo vamos a conectar directamente a la bobina. Va. Ahora vean lo que pasa. Miren, si yo oprimo el pulsador del normalmente abierto, la bobina se enciende y jala este contacto, vean, jala este contacto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahí para dejarlo enclavado? Que solo apachando una vez se quede enclavado el relé. ¿Qué creen ustedes? Y por eso fueron las primeras clases, para tomar lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer para dejarlo enclavado? Vean, analicen los componentes. Sabemos que este contacto, ahí sí que a lo que lo conectemos siempre va a ser. Si lo conectamos a neutro, va a ser neutro. Si lo conectamos a línea, va a ser línea. Entonces, ¿qué creen ustedes que puedo hacer ahí? ¿Qué creen ustedes? Ah, ninguno. Vean, lo que yo voy a hacer aquí, voy a conectar el común directamente
a la línea. Vean aquí. Estoy energizando el común. Lo estoy energizando con línea. Entonces, si yo oprimo el paso de corriente, des en cuenta que aquí, vean, aquí lo tengo energizado. Entonces, si esta corriente yo la conecto para acá, lo va a dejar enclavado. Van a ver ahorita. Vean, normalmente abierto. Lo voy a conectar a la bobina. Ahora vean. Tengo toda esta sección energizada. Tengo también el contacto común energizado. Entonces, ahora si yo oprimo el pulsador, voy a encender la bobina. Al momento de encender la bobina, el contacto común pasará a ser contacto con el normalmente abierto. Y el normalmente abierto está conectado a la bobina. Miren. Vean. Entonces ya no es necesario. Ahí sí que dejarlo presionado. Ya no es necesario porque ya está conectado. ¿Sí me entendieron o lo hago otra vez? Estaría bien otra vez, profe. Bueno, vamos a hacerlo Sí, otra vez. profe. No, Otra vez, profe. vamos a hacerlo desde el principio entonces. Vamos a hacerlo desde aquí. Vean, voy a seguir utilizando este pulsador. El neutro, o ahí sí que el negativo, como se le conocería en electrónica, lo vamos a conectar directamente a la bobina. ¿Por qué directamente a la bobina? Porque la bobina, obviamente, para que funcione, necesite lo que es línea y lo que es neutro. O lo que es retorno, ¿verdad? Que sabemos que al fin y al cabo es línea. Pero el neutro, pues, lo conectamos así dice que sin nada de especial, ¿verdad? Lo conectamos directamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo coloqué este normalmente cerrado? Pues ahorita por el momento no, dice que no lo vamos a estar utilizando, si quieren lo quitamos. No estamos utilizando el normalmente cerrado. Ese no nos sirve ahorita. Solo nos va a servir el normalmente abierto, el pulsador. Ahí lo tengo, ¿ven? Entonces, la acción que yo quiero que ustedes recuerden es que al momento de encender la bobina, el electroimán va a traer al contacto común, ahí sí que lo va a quitar del contacto normalmente cerrado y lo va a pasar al normalmente abierto. Vean, vean. Al momento de tener encendido, el contacto común hace, ahí sí que contacto con el normalmente abierto. Si yo suelto, entonces vea, regresa a normalmente cerrado. Vamos a hacer otra vez. Vean, esa acción es la que yo quiero que ustedes recuerden. Esa acción quiero que ustedes recuerden. Al momento de encender el electroimán, la bobina atrae a la plaquita, por decirles así, de normalmente cerrado y lo pasa normalmente abierto. Entonces, bueno, hasta aquí van bien. ¿No se han perdido? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, sí. Sí, va, perfecto. Entonces, ahora, como ya les dije que el contacto común, nosotros lo vamos a conectar a lo que nosotros querramos. Si nosotros lo queremos energizar, lo vamos a conectar, obviamente, pues a línea. Lo vamos a conectar a línea. Entonces, ahora vean, tengo energizado lo que es el pulsador y tengo energizado el contacto común. Tengo energizado el contacto común. Si se dan cuenta, aquí me aparece un 1 y aquí un 1 y aquí un 1 y aquí un 0, perdón. Eso me dice que aquí hay corriente, aquí no. Entonces vean, si yo presiono el pulsador, tengo corriente en el normalmente abierto y ya no tengo en el normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque la placa, pues decirlo así, ya pasó de un lado a otro. Ahora la corriente la tengo aquí. La corriente la tengo aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer para que se quede enclavado? Es ahí sí que hacer una acción simultánea, por decirles así. Yo energizo el normalmente abierto y este lo va a conectar a la bobina. Lo va a conectar a la bobina una vez. Vean, está conectado ahora a la bobina. Vamos a hacer ahora otra vez. Entonces, vean, tengo energizado el pulsador y tengo energizado el contacto común.
Y también tengo energizado, ahí sí que el contacto normalmente es cerrado, pero normalmente cerrado ahorita no lo estamos utilizando. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que esta corriente pase a normalmente abierto. ¿Y qué debo hacer para que pase para este? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dicen ustedes? Eh, pulsar, ¿no? Encenderlo, correcto. Encender el electroimán, porque el electroimán va a atraer a esa plaquita. Va a atraer esa plaquita, vean. Miren. Y entonces ahí ya está enclavado. Ya está enclavado. Si se dan cuenta, el contacto común ya no regresó a otro lado porque ya está enclavado. Es una acción simultánea, dice que digamos en cuestión, digamos, de milésimas de segundo, por decirles así. Vamos a hacer otra vez. Vean. Mientras que yo energice esta bobina, el contacto con el electroimán va a traer al contacto común al normalmente cerrado. En ese lapso de tiempo, que son, dice que milésimas de segundos, ese flujo de corriente va a llegar a la bobina. Va a llegar a la bobina y se va a quedar energizado. Vamos a pulsarlo, ¿te vean? Miren, se queda enclavado. Porque dice que es cuestión de segundos en que si yo enciendo el electroimán, va a traer el contacto común anormalmente abierto y este va a energizar la bobina. Ahora, ¿sí me entendieron? Pregunto. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, va. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo lo quiero desconectar, ahí sí que no tengo otra opción, que ahí sí que hay que cortar el cable. No tengo otra opción. Eh, Pregunto, Derley, ¿me está siguiendo? Sí, profe. Sí, va. Entonces, para que no pase eso, voy a utilizar el pulsador normalmente cerrado. ¿Y por qué hice esto? Porque vean, estoy energizando el contacto normalmente cerrado y, o sea, en su estado normal, pues él es así, está cerrado, literalmente. Tengo energizado el contacto común, entonces lo que yo necesito es enclavarlo. Y ahí está. Ahí ya lo tengo enclavado. Ahora, ¿qué puedo hacer para que ya no pase corriente? Lo único que debo hacer es interrumpir el flujo de corriente. Y ahí está, vean, regresa. Regresa a su posición original. Vamos a colocar otro. Es que no me recuerdo aquí dónde está. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a colocar ahora lo que es un motor. Vamos a colocar un motor. Este nos va a servir para saber si lo que nosotros estamos haciendo está bien. Y lo vamos a conectar en paralelo con las bobinas con la bobina del relé. Vean. Entonces, como yo les dije, tengo energizado toda esta parte. ¿Qué debo hacer para dejar enclavado el relé? Pasar corriente por el contacto normalmente abierto. ¿Por qué no lo pasé por el normalmente cerrado? ¿Por qué creen ustedes ¿por qué creen que no conecté el normalmente cerrado a la bobina? ¿Por qué creen ustedes? Porque cuando, o sea, prenda o conecte de corriente, de una vez aprende el motor. De una vez En cambio, si está el otro, es como un interruptor, o sea, es un interruptor es un en sí. interruptor. Sí, correcto, correcto. Sí, exacto. Entonces, aquí yo lo voy a manejar a mi gusto y conveniencia. ¿Qué significa esto? Que yo, al momento que yo lo quiero encender, lo único que debo hacer es esto, ¿eh? Presionar ese botón. Así, ahí se queda así de simple. El motor empieza a funcionar. Empieza a funcionar. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es apagarlo. Así de fácil. Pregunto, ¿ustedes tienen esta herramienta en computadora o en teléfono? No sé si hay de verdad. Yo sí, ¿Derly? Sí, ¿Sí lo tienen? Vale. Entonces, pues, necesito, ¿verdad? Que practiquen este tipo de enclavamiento.
Se dan cuenta que este tipo de enclavamiento, tomando lógica de lo que nosotros queremos hacer, ya lo demás es sencillo, ¿verdad? Debemos, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer? Siempre recordarse de esta acción, de la acción que hace el relé. Voy a colocar un relé, ¿no? Vamos a colocar otro relé. Vean, vamos a colocar otro componente. Pregunto, ¿alguien sabe qué es esto? ¿O tiene idea de qué es esto? No, profe. ¿No? Pues esto es, por decirlo así, como si fuera un inflador, por decirles así. Funciona igual que un relé, con un electroimán. Vamos a conectarlo, vean la función que va a hacer. Y este tipo de componente lo vamos a utilizar nosotros así que si es posible que regresemos a clases presenciales, lo vamos a utilizar cuando estemos haciendo el elevador que yo les había comentado. Porque esto nos va a servir para abrir y cerrar las puertas. Ahí sí que pasé esta acción, vean. Eso es lo único que hace eso. Vean. Miren, presten atención. Aquí, digamos, está, por decirles así, subido, ¿verdad? O sea, digamos, está en su modo normal. Al momento de yo encenderlo, vean, pasa al otro lado. Miren. ¿Se dan cuenta? Por eso le digo que aprender a manejar relé, ahí sí que lo demás es cuestión de hasta donde llegue la creatividad de cada quien. Yo, por ejemplo, quiero hacer ese proyecto porque, como les digo, tiene bastante relación con con la automatización, con la lógica y en el área, ahí sí que laboral, trabajar ahí sí que en en los elevadores, ahí sí que es buen pagado, literal. Entonces, como les digo, vean, eso es lo único que hace esto, vean, como si fuera un inflador, por decirles así, vean. Eso es lo único que hace. Entonces, ahora pregunto, ¿me entendieron al enclavamiento simple? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Vaya. Entonces, pues, para el próximo día de clases, como yo les dije, yo prefiero más, ahí sí que resolver, digamos, ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? A que estar leyendo, porque yo creo que, digamos, se entiende mejor en la práctica que en la lectura. ¿O ustedes quieren que mejor lo haga así, digamos, en lectura? Pregunto. No, Eh, profe. no, profe, está bien práctica. Bueno, sí, sí, verdad, mejor así. Entonces, eso, ahí sí que cada quien en su casa, no se vayan a juntar solo para esto, ¿verdad? Vayan, repasen lo que es el enclavamiento simple. Eso sí, no, nunca memoricen un diagrama. Nunca memoricen un diagrama. Tomen la lógica de cómo hacerlo. O sea, no, ahí sí que no recuérdense de la fuente de alimentación, o sea, de la batería, lleva a un pulsador. Del pulsador al otro pulsador. No, no, porque si no, ahí sí que no van a tomar su propia lógica. No van a tomar su propia lógica y al momento que yo les diga, mire, necesito que hagan el diagrama para hacer, por decirlo así, una función, ¿verdad? Por darles un ejemplo, que un motor encienda y que el otro se apague. Si yo quiero encender el otro motor, que se apague, que se apague el que estaba funcionando y así. Entonces, por eso yo les digo, no memoricen diagramas, no memoricen diagramas. Lo que sí pueden hacer, obviamente, pues, o sea, digamos, empezar a hacer el propio,
Es que su propio esquemario, ¿verdad? Ustedes le toman captura, lo colocan en un documento Word y lo colocan, ¿verdad? El clavamiento simple. Por si alguna vez lo vayan a utilizar y no se recuerden. Pero tomando la lógica, como yo les digo, van a decir, bueno, ¿qué necesito? Necesito algo que me interrumpa la corriente si es que ya está funcionando. Ah, bueno, entonces necesito un contacto normalmente cerrado. Y después dicen, también necesito algo que con solo presionarlo encienda la bobina. Bueno, entonces es un normalmente abierto. Después van a decir, necesito que se quede enclavado. Cuento con un contacto común y un contacto normalmente abierto. Entonces, puedo utilizar eso. Así es como ahí sí que se van creando, pues decirlo así, los diagramas. Al menos yo en este caso, yo no he memorizado ni un diagrama. No he memorizado ni un diagrama. Ahí sí que todos los diagramas que yo he hecho, pues han salido así como que, ¿qué pasará si hago esto? Es por eso que yo les, en las primeras clases, estuvimos viendo lo que son las estructuras selectivas. Si yo hago esto, va a tener una consecuencia. Si hago lo otro, va a tener una consecuencia. Así es como ustedes lograrán automatizar de mejor manera. No memorizando diagramas. No memorizando diagramas. Entonces, ¿qué les pido? Que practiquen hacer este enclavamiento. Sin ver la clase, sin ver el diagrama, que ustedes lo hagan de principio a fin. Que lo hagan de principio a fin. No, ahí sí que no tomen, ahí sí que captura de pantalla con la mente, pues es así. No, háganlo de principio a fin. Si ustedes lo hacen de otra manera y funciona, pues está bien, no hay ningún problema. Como les dije, esto no es, ahí sí que no es una ley establecida que así debe ser por fuerza. Puede ser de diferente manera. Ustedes ahí sí que son dueños de su circuito. Eso, ahí sí que con esa, con esa frase motivadora, por decirlo así, termino la clase. Espero que lo practiquen y nos miraríamos el lunes. Nos miraríamos el lunes. Entonces, como les dije, necesito que practiquen el enclavamiento. Y si ustedes ya quieren ahí sí que hacer otra cosa, háganlo. Háganlo y me dicen, ¿verdad? Profe, yo hice eso. O sea, con que vamos a revisar. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Sí, Hugo. Perdón, sí, Cristian. Una pregunta, ¿cómo se llama esto? Las actividades, la actividad 2, ¿para qué fecha está? Porque en consolidado dice el 22, pero no sé si ese día lo tenemos que entregar. No se ha subido, ¿verdad? Sí, va a ser, el 22 es lunes, si no estoy mal. 22 sí, es lunes. Sí, va a ser una hoja, no va a ser hoja, sino que va a ser en la plataforma. Va a ser en la plataforma, o sea, digamos, de selección múltiple, por decirlo así. Y lo que sí va a ser, como la vez pasada, va a ser dibujo técnico, que van a subir ustedes los formatos. Ya llevamos el formato 1 y 2. Esos serían los que deben subir entonces. Voy a habilitar el espacio en esta semana. Lo voy a subir. Voy a tratar de hacerlo hoy, pues que la verdad estaba un poquito ocupado, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo hoy y con eso ya terminaríamos la zona, ya solo en espera del examen final. Gracias, profe. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia para la clase. No, profe. No, va. Entonces con eso culminamos el día de hoy. Vayan a almorzar. Ah, sí, le quería preguntar algo. Antes de este periodo, ¿ustedes tienen otro? Directamente antes de este. Sí, tenemos compu. Ah, bueno, está bien. No, yo porque si no, podíamos adelantar la clase y así pues, ustedes podían ir a descansar más rápido, pero si no, está bien. Entonces nos miramos el próximo lunes. Pasen feliz resto de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós, profe. Nos vemos, Nos nos vemos. vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos.